Bueno, la idea de hoy era entrarle a, ¿cómo se llama esto? A función implícita. Así ya, con eso ya tienen todas las herramientas para todo el práctico, ¿no? Entonces, vamos a anunciarlo. Y ese es el teorema de la función implícita. ¿Okay? Teorema de la función implícita. Okay. Entonces dice lo siguiente, ¿no? O sea, las hipótesis son bastante parecidas a la, ¿cómo se llama? Al de la función inversa. Entonces, tenemos una función definida en un dominio D, adentro de R2, y va a R, una función de clase C1. ¿Sí? Tal que F en un punto vale 0. Entonces, ahora, si la derivada de F respecto a Y en ese punto es distinto de 0, ¿sí? Entonces existe un rectángulo y por J totalmente contenido en D, centrado en X0 y 0. O sea, en definitiva lo que estoy diciendo con esto es que tengo I un entorno de X0, J un entorno de Y0, ¿sí? Y está, simplemente eso. Y una función phi definida localmente, o sea, definida en esos entornos, ¿sí? Que va de I a J tal que, bueno, de clase C1, tal que para todos los puntos acá adentro, en este rectángulo, se cumple f de xy es igual a 0, si solo si y es phi de x. O sea, lo que está diciendo es que, además, voy a poner esto y ahora vamos a explicar. Además, la derivada de esa función en un punto x, acá adentro, es menos la derivada de la función f respecto a x, dividido la derivada de f respecto a y de la función x, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema. Esencialmente lo que nos está diciendo es, tengo una función y considero esta ecuación f de x pi igual 0. Entonces, bajo ciertas condiciones, que en este caso son estas las condiciones, ¿no? Si pasa esto, entonces la ecuación que tenía antes me determina, o sea, a mí me gusta escribirlo así, en vez de escribir esto, me gusta escribir f de x, phi de x,
X igual 0. Lo que me está diciendo es que la ecuación esta determina localmente una variable en función de la otra, ¿no? En este caso, cuando le pido que la derivada según la segunda variable sea no nula, entonces tengo que la segunda variable la puedo despejar en función de la primera. Si pidiera las cosas al revés, o sea que la derivada respecto a x sea distinta de 0, voy a tener una función al revés, digamos, una función que, es decir, despejo x en función de y, ¿no? Entonces, un ejemplito, digamos. O sea, porque f de x 0 y 0 igual 0, o sea, es una ecuación, ¿no? O sea, ¿lo ven? O sea, imagínense, en definitiva, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0, ¿no? Esto es una ecuación, digamos, o sea, podemos considerarnos esto como f de xy y estoy en este caso, ¿no? Me considero los puntos donde eso vale 0. ¿Sí? Que en el dibujito, ¿no? Los puntos que verifican esto son el círculo unidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que para todos los puntos, por ejemplo, que están entre menos 1 y 1, ¿no? Mejor dicho, o sea, tenemos esto, nosotros podemos definir dos funciones que viene de despejar acá, y podemos despejar que entonces y es más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Donde, si me tomo el más, me estoy considerando esto de acá, ¿no? Y si me tomo el menos, me estoy considerando la parte de abajo. Perfecto. Una pregunta. Sí. Pedir derivada con respecto a y distinto de 0 sería lo mismo a pedir que la derivada con respecto a x no sea infinito, ¿no? Para que sea una función y no, para asegurarse de que sea función. ¿Está bien? Lo que pasa es que como ese 1 no va a pasar que las derivadas sean infinitas, ¿no? Mm. Está, pero ese 1 la de dos variables. Por eso, pero entonces las derivadas parciales nunca van a valer infinito, digamos, ¿no? No, claro, pero me refería a la derivada de phi. Ah, bueno, no, lo que pasa es que sí, esencialmente lo que pasa es que no, es que si no pasa esto no la podés definir, digamos. O sea, si no tenés esta Claro. condición acá, no podés definir la phi. Está, pero claro, esa condición sería, esa condición sería igual a decir que la derivada con respecto a x no es infinito. Eso, tipo, esa es mi pregunta en realidad. Pero la derivar de phi con respecto a x. Eh, O sea, ¿qué derivada con respecto a x, digamos? bueno, no sé si sería lo mismo, phi o f en este No, caso. porque, o sea, vos creo que lo estás sacando de este límite. Si esto vale 0, entonces estás diciendo como que esta derivada sería infinita. ¿No? Claro. Porque sería un número dividido 0 que te da infinito, ¿no? Está, tipo, fijándose ahí en el ejemplo de la circunferencia. Sí. Eh, la derivada con respecto a y vale distinto de 0 en los puntos en todos los puntos menos en los cortes con el eje X, ¿no? Exacto, bien. Justo iba a decir algo de eso. Ahí va. En estos dos puntos tengo problemas.
¿Qué es lo que pasa? En estos dos puntos, la derivada, o sea, la derivada respecto, voy a escribirlo así, o sea, f es aquella, fy en el, como es, en el 1, 0, vale 0. Y también en el menos 1, 0. ¿Qué es lo que pasa acá? Localmente no puedo definir en este sentido la función. O sea, no tengo un entorno donde pueda hacer esto. O sea, digamos, capaz que hay que ver, en algún ejemplo podría, digamos, pero en principio lo que pasa en estos puntos es, bueno, no puedo definir, por eso vieron que las dos maneras de definir es o sea, pues la idea, a ver, piensen que hacemos un zoom y nos tomamos un intervalito acá, ¿no? Para cada punto, de este lado no tengo nada, y para cada punto de estos, ¿cuál elijo? ¿El que está acá arriba o el que está acá abajo? ¿No? O sea, no tengo, esencialmente pasa eso. Entonces, ¿cuál es el tema? En este punto, no voy a poder definir esto. No, porque además, si me tomo un rectángulo, primero, estos puntos que están afuera no van a verificar la ecuación. ¿No? Primero que nada, o sea, no tengo una función ahí. Entonces, pero ¿qué sí es lo que puedo hacer? Puedo definirla, la que sí sé, en 1, 0, esta vale 2. Entonces, en este sentido, en esos puntos, sí los puedo definir de la siguiente manera. O sea, puedo definirlo despejando la otra variable. ¿Me explico? ¿Por qué valdría 2 la derivada? ¿Cómo? ¿Por qué vale 2 la derivada? Porque el gradiente, si quieren, el gradiente de f, o sea, si f es esto, el gradiente de f en XY es 2X, 2Y, ¿no? Ah, claro. O sea, entonces acá lo que está pasando es lo siguiente. O sea, en estos puntos, no quiere decir que no la pueda definir igual, pero lo que pasa es que no puedo definirla en este sentido, digamos, como despejar una variable en función de la otra, en todo un entornito. Sí puedo despejarla al revés, ¿no? Digamos, pues yo hice esto, pero podría haber hecho exactamente lo otro, que es x es igual, más o menos, raíz de 1 menos y cuadrado, ¿no? Pero está, o sea, necesito esto para poder definir esto acá. No entiendo, no entiendo bien. ¿Sí? Si tomás f como, o sea, si tomás una función en dos variables, o lo que tomás en realidad es la ecuación que tiene dos variables y de ahí sacás pi. No, o sea, vos salís de dos cosas. Tenés una función en dos variables, que en verdad después vamos a ver que puede ser en más variables, y la igualás a cero. O sea, en Sí. definitiva, te estás tomando una curva de nivel de una función. ¿Sí? Pues la podrías estar Ah, igualando a k y pasar restando el k y es lo mismo. Entonces, con esa función se une. Vos generás una ecuación, que es esta, y el teorema de la función implícita lo que te dice es que bajo ciertas hipótesis, esa ecuación te está describiendo localmente, ¿sí? Lo que está haciendo es te está describiendo localmente
una variable en función de la otra. ¿Sí? O sea, Y como que este claro, conjunto que son, si querés, porque en definitiva es eso, o sea, localmente estás haciendo eso. En definitiva, si lo pensás en cuentas, es que dada tu función, igualás a cero, en ciertas hipótesis, localmente podés despejar una en función de la otra. El tema es, capaz que esa manera de despejarlo no tiene expresión, ¿no? Digamos. O sea, capaz que no. En este caso, despejarla es fácil, ¿no? Digo, lo puedes hacer a mano. sí. En otros también, pero de repente capaz que no podés. Y ahí es donde entra lo bueno de la función implícita. O sea, te dice, por eso es implícita, ¿no? O sea, porque si fuera esto sería como función explícita, digamos. La tenés explicitada cuál es la relación que hay entre uno y otro. Lo que te dice es que la ecuación, esta ecuación, es la relación que hay entre tus dos variables. Entonces, implícitamente tenés que puedes despejar una en función de la otra. Lo bueno que es que se mantiene la regularidad, digamos. Tu función es de clase C1, la relación entre las dos variables sigue siendo de clase C1 y podés sacar la derivada, digamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si fuera 0, por ejemplo, no puedes. En los puntos donde la derivada esta se anula, no, no es derivable esta función, ¿no? Como en los Porque puntos donde. la derivada respecto a ahí se anula, no tengo la derivada acá, digamos, ¿no? O sea, no es derivable esta función porque no puedo dividir entre cero. Claro. ¿Sí? Y O sea, es como un poco lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero es parecido decir que la derivada, o sea, que la derivada en I de F, a ver si te dije bien, la derivada de F con respecto a I distinto de cero es pedir que la derivada de phi con respecto a I sea distinto de cero también. no, pero phi solo tiene una variable que es x. O sea, fíjate acá, phi, esto sería phi de x. Solo depende de x. Bueno, O sea, phi solo tiene derivada, no tiene derivada respecto a nadie. Lo que pasa es que gracias a la ecuación esta, que ahora lo quería hacer eso, vamos a hacerlo, que es, si vos tenés esta ecuación, phi f de xy igual a 0, ¿sí? Y fi en xy en ese punto es distinto de 0. Existe tu función phi de i en j, tal que pasa esto. A mí me gusta escribirlo de esta manera. Está bueno. Que es, estos son tus y, ahora localmente pasaron a ser phi de x, ¿no? ujú, Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es una función que solo depende de una variable, ¿no? Solo depende de x. sí, Bien, la podemos derivar. ujú, Si derivamos esto, aplicando la regla de la cadena, entonces derivando, si derivamos esto aplicando la regla de la cadena, nos queda que es la derivada respecto a x de la función f en este punto, ¿sí? sí, Por la derivada de x, que es 1, más la derivada respecto a la segunda variable en x, phi de x, por la derivada de phi. Y como esto es constante, ¿sí? Porque vale 0, esa es la parte de que están todos viviendo en esa ecuación, en esa curva de nivel, si quieren, entonces esto me da 0. Y de acá es que puedo despejar este valor. O sea, de acá es que nace la ecuación esa, entonces phi' en x es lo mismo que paso de este para allá y me quedan menos la derivada respecto a x de la función f
dividido la derivada respecto a y de la función f. Que digo, tiene sentido, o sea, los puntos se relacionan según la función f, bueno, la derivada de esa relación está escrita en función de las derivadas de f. Ah, bueno, sí, no lo había pensado. Bien. Entonces, o sea, la idea es eso, o sea, son maneras de poder decir cuándo una cosa está en función de otra, en definitiva, ¿no? O sea, cuándo localmente puedo decir de que una depende de la otra. En definitiva es lo que hacen cuando resuelven ecuaciones, ¿no? Tenés una ecuación igual a 0, entonces, el problema es que puede no tener una expresión esa ecuación, ¿no? O sea, puedo no poder expresarlo explícitamente. Y entonces está bueno tener esto. ¿Sí? Porque mismo esto podría quererlo derivar de vuelta. ¿No? Digamos, o sea, podría derivar esto de vuelta y obtengo la derivada segunda. Y si lo derivo de vuelta, podría despejar la derivada tercera y cuarta y todo de la función phi. Siempre y cuando f tenga esa regularidad. Por eso está bueno verlo así, verlo con esto que es. O sea, después lo van a ver más adelante, que es, en definitiva, la idea es que bueno, no lo digo. O sea, porque es tu conjunto de puntos, ese tu conjunto de nivel, está, digamos, son los XY que verifican una ecuación, en definitiva. Y está. Si son medianamente lindos, eso es algo lindo. Y, digamos, eso es una variedad, etc. Y tenés ahí bien, también descritas las cosas. No, pero no importa. Bien. ¿Sí? Entonces, a ver, empecemos a ver qué onda con esto. ¿Sí? Entonces, a ver. No, tenemos el ejercicio 8, ¿no? Nos dice, probar que la ecuación xy cuadrado más 4x cuadrado y menos 12 igual 0 determina ¿cómo se llama? Determina a y en función de x alrededor del 1, 2. Sí, después me pide dar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Ok. Entonces, ¿qué necesito hacer para probar que una ecuación, o sea, que puedo despejar? Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Probar que se cumplen las hipótesis del teorema de función implícita. Exacto. Uno podría despejar a Prepot, ¿no? Digamos. Podría ver que el 1, 2, o sea, verifica la ecuación y despejar a Prepo. Se puede. O uno puede verificar que están las hipótesis. Llamo esto en las hipótesis del teo de función implícita. Entonces, lo primero que hay que verificar, ¿qué es? Que el 1 verifica la ecuación, ¿no? El 1, 2, digamos. Es decir, 1 por 2 al cuadrado más 4 por 1 cuadrado por 2 menos 12
tiene que ser 0, ¿no? ¿Y esto qué es? 4 más 8 menos 12, que es 0. Ok, ¿no? O sea, f de 1, 2 me da 0, si quieren. F de 1, 2 es igual a 0. Ok, y ahora lo siguiente que tengo que hacer es, ¿qué pasa con la derivada respecto a y? ¿Por qué? Porque yo quiero y en función de x, ¿sí? Si ustedes quisieran x en función de y, habría que ver la derivada según x, ¿no? Ok, entonces, nada, la derivada según y en un xy, esto es derivar respecto a y, el primer sumando me queda 2xy, el segundo sumando me queda más x cuadrado, 4x cuadrado, el menos 12 se va, y vengo acá y digo, fy en 1, 2, me vale 4, 2 por 1 por 2, más 4 por 1, ¿no? Y esto vale 8. ¿Qué distinto es eso? No, entonces de acá, ¿qué es lo que saco? Existe una phi definida localmente alrededor del 1, 2, tal que y es igual a phi de x. ¿Tá? Y f de x, f de x, es igual a 0. ¿Sí? O sea, tengo una función que despejo la y en función de la x y verifica esto, digamos. Estos puntos verifican la ecuación. Ok. Y nada. Ahora la pregunta. Porque ahora me dice, calcular la ecuación de la recta tangente a la función phi y a la normal, ¿no? Entonces, si se acuerdan, vamos a hacer un dibujito. Si tenemos acá nuestra función, ¿sí? Acá tenemos nuestro punto. Acá, ¿sí? A. La recta tangente, la recta tangente que era la recta esta, ¿no? Ok. Esta es la recta tangente y la recta normal, que es la perpendicular por este punto a la tangente. Entonces, como calculaba, la ecuación de la recta tangente a phi en x igual 1, ¿cómo era? Va a ser una recta R, como leí, que es I igual, ¿y cuál era la pendiente de la recta? La derivada en el punto. La derivada en el punto, ¿no? O sea, phi prima en 1, después por x menos 1, porque quiero que pase por el punto, y después le sumo phi de 1. ¿No? Ok, phi de 1, si quieren, como la ecuación verifica, como tengo esto, ya sé cuánto vale phi de 1, que es 2, y acá calculamos, no lo calculamos. Ok, para calcular la derivada, ¿qué es lo que necesitamos? Miren, recuerden acá, la derivada con un puntito de x. Usamos el teorema. ¿Eh?
Usamos lo que dice el teorema. Ahí va, usamos esto de acá, ¿no? O sea, no la escribo de vuelta porque está acá. Claro, eso mismo. Le iba a escribir de vuelta y me olvidé que estaba ahí arriba. Pero es esto, ¿no? Digamos, la derivada de la función phi nos las da esto de acá. ¿Sí? Nos la da esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos cuánto vale f sub i, hay que saber cuánto vale f sub x. F sub x en un punto xy. Derivar esto respecto a x, mirá, y cuadrado más 8xy. Por lo tanto, cuando lo evalúo en el 1, 2, ¿sí? ¿Qué nos da? 1 al cuadrado más 8 por 2 por 1. ¿No? ¿Qué me queda? Ah, no, perdón, y. Ahí va. Esto es un 2, ¿no? Esto de acá es un 2. Porque y vale 2. Es y cuadrado, entonces me da 4 y 16 me da 20. Y por lo tanto, si quieren, de acá, tenemos que y de esto es 2 y este valor de acá, ¿cuánto me vale? Me vale menos 20 dividido 8. Que si quieren, lo podemos escribir como menos 5 medios, ¿no? Si dividimos entre 4 los dos, me da 5 medios. Es decir, R es de la forma igual menos 5 medios. X menos 1. Bueno. Bien. Y ahora, si queremos la ecuación de la recta normal, ¿qué cambia? Una pendiente nomás. Ahí va. La pendiente, ¿cómo nos queda? O sea, la pinta va a ser la misma, que es y igual a la pendiente por x menos 1 más 2. Y ahí, si quieren, recuerden que ¿sí? Ahí va, nos queda positiva, pero algo más. Ahí va, ese es lo que dijo Agustín, ¿no? O sea, es menos 1 sobre phi'. O sea, si... Sí, porque la pendiente, el inverso de la pendiente, pues para que sean perpendiculares. Ahí va. R es perpendicular a R', si solo si M por M' me da menos 1. ¿Sí? O sea, tienen que ser inversos y opuestos. En realidad puede ser más o menos 1, ¿no? ¿O no? No. Tienen que ser inversos y opuestos. Estaba pensando, porque si M es positivo, pensé que era que M' Lo que pasa es costaba con que sea el que... inverso. A ver, bueno, en verdad, si lo pensás con vectores directores, lo que pasa es que... No, porque la pendiente... por cómo se define la pendiente, digamos, que siempre se define así, de acá hasta acá. ¿No? O sea, siempre te estás moviendo de izquierda a derecha para definir la pendiente. Entonces, una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. Si no, no pueden ser perpendiculares. Es por eso, ¿no? Si lo pensás con vectores directores, ¿está? Es una cosa, ahí podés jugarte por un lado o para otro, digamos, el tema del signo. Pero cuando lo pensás en pendiente, o sea, siempre estás pensando delta Y sobre delta X. Bien, gracias. Sí, sí, o sea, esto lo puedes sacar de que los vectores directores tienen que ser perpendiculares. Pero si vos lo pensás como delta Y sobre delta X,
O sea, o sea, tienen que tener signos opuestos, ¿no? Porque si no, el dibujito es como este, ¿no? Si esta está subiendo, la otra tiene que estar bajando, esencialmente. Entonces, en este caso, es el inverso y opuesto de este. Entonces me queda 2/5. ¿Sí? Ok, entonces, con eso terminamos el ejercicio, ¿no? Ahora, a ver, porque es lo que vamos a hacer otro. A ver, veamos ahora. Del 10. Elijan alguno que les guste. A, B o C, es lo mismo. Yo no vi el Mirá, práctico. bien, bueno, vamos a hacer ELA. Pero para que le voy a responder a Agustín, que es en los puntos donde la derivada respecto a Y es 0, lo que está pasando es que, claro, lo que pasa es que no. Sí, si querés phi tendría pendiente infinito, digamos. Es que. O sea, ¿qué es tener pendiente infinito, si querés? Está también esa pregunta, ¿no? Pero lo que sí sabes, si querés, es que la recta tangente a la ecuación en ese punto sería vertical. Si querés que eso sea tener pendiente infinito, digamos, ¿no? Que ese estilo. Eso sí lo puedes decir. Y entonces ahí lo que pasa es eso, que no podés definirlo en un entornito, digamos, ¿no? Entonces tenés que fijarte para el otro lado a ver si podés. O sea, si podés definirla en el otro sentido. Y si estás en un punto crítico, no vas a poder hacer nada. O sea, si las dos son 0, no puedes hacer nada. Ok, bueno. Entonces, ejercicio 10, ¿no? Digamos. Pide lo siguiente, ¿no? O sea, probar que la siguiente. Siguientes. ¿Cómo se llama? Probar que las siguientes ecuaciones determinan a Y en función de X. A Y en función de X alrededor de el punto que les van a dar, ¿no? X0 y 0. Nos van a dar un punto, nos van a dar la ecuación y tenemos, ¿cómo es que se llama esto? Y nos pide hallar phi' en el punto y phi segundo. ¿Está? Ok, entonces tomémonos la ecuación esta acá. F de x, y va a ser x² y
más logaritmo de xy, de x más x por y. Y ahora un detalle, ¿no? O sea, es una formalidad si quieren. Nosotros, en el teorema, tenemos la ecuación igualada a 0, ¿no? Tenemos esto. Si ustedes ven el práctico, la ecuación que les da no es esta f, sino, lo voy a poner acá entre paréntesis, la ecuación a que les da es x cuadrado de y más logaritmo de xy igual 1. ¿No? Entonces, si nosotros queremos que la ecuación esté igualada a 0, lo que hacemos es pasamos restando, ¿no? Entonces, esta va a ser la f que vamos a considerar y nuestra ecuación es la misma, nada más que igualada a 0. Y el punto en el que tenemos que ver es el x0. Y 0 igual a 1, 1. ¿Sí? Está. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, de vuelta, ¿no? Vamos a usar el teorema, ¿no? Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es decir, f en 1, 1. Verifica la ecuación, digamos. Pues si no la verificara no tendría sentido, digamos. Entonces siempre, en general siempre es el primer paso, es eso, es este punto está dentro de acá, entonces localmente, está. Y ahora venimos acá y esto nos da 1 cuadrado por 1 más logaritmo de 1 por 1 menos 1. Y ¿qué es lo que pasa? El logaritmo de 1 vale 0 y esto me da 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? La primera condición la verifica. Y ahora creo que tenemos que hacer la derivada respecto a y. De vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero y en función de x. Tengo que verificar la derivada respecto a y. Entonces vamos a y en función de x. Derivada respecto a y de xy. ¿Esto cuánto me da? Bueno, cuando derivo respecto a y, acá me queda x cuadrado en el primer término, en el primer sumando. Y en el segundo sumando es una regla de la cadena, ¿no? Me queda la derivada del logaritmo de alguien, que es 1 sobre lo de adentro, por la derivada de lo de adentro respecto a y, que es x, ¿no? Es decir, me queda x cuadrado más 1 sobre y. Y entonces, ahora cuando lo sustituyo por el 1, 1, me da 2. Vienen de acá. Existe phi. Viene en j tal que y de phi de x y f de x phi de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, entonces ahora calculemos las derivadas, ¿no? Si quieren, la derivada primera es fácil, ¿no? O sea, la derivada primera es la que ya me dice el teorema de una, pero vamos a hacerlo de vuelta porque quiero ver esto, ¿no? O sea, usemos bien esto de acá. Usemos esta ecuación. Entonces, si usamos esa ecuación, que es la que les digo, que es la ecuación de definición, si quieren, de esa curva de nivel, o sea, es lo que me permite despejar una en función de la otra, y yo derivo eso, ¿no? O sea, derivando,
¿Qué es lo que obtengo? Lo que ya había puesto antes, ¿no? Fx en x phi de x por la derivada de x, que es 1, más f respecto a la segunda variable en x phi de x por phi' de x, ¿no? Y esto me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque si me muevo acá adentro siempre valgo 0. Entonces la derivada de la función constante es 0. ¿Sí? Y de acá es que despejamos la formulita. Phi' de x es igual a phi' de x es igual, acá, es igual a menos fx en x phi de x fi en x phi de x. Ok, pero esto hasta ahora tengo la f que es de clase C1, ¿tá? Pero imagínense ahora que la f es de clase C2, como en este caso, ¿sí? La f es un polinomio más un logaritmo, es re linda la función. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo esto que es lo que me dice cómo es la derivada de esa ecuación, en definitiva. Lo que derivé la ecuación, ¿no? O sea, Profesor, sí. tengo una duda acá. Cuando estás derivando, que estás haciendo las parciales, pues, viste, tenés según X y según Y, pero en realidad la función no tiene escrita todo en función de X. Claro, pero, o sea, Sí, según Y es según la segunda coordenada, ¿no? O sea, pero lo que pasa es verdad, esto, en verdad tengo la función, la tengo como escrita, si quieren, una función h de x, que h de x me da f de x phi de x, ¿no? Pero cuando... a ver, si quieren, vamos a hacer esto. Es como que tenemos dos cosas, ¿no? Primero, a ver si hago con un diagramita aquí arriba. Cuando nosotros es como que tenemos una primera función que manda al x, lo manda en x phi de x. ¿Sí? Y después lo mando por f, le aplico f a esto y voy a f de x phi de x. ¿No? Entonces, esta es la función grande que tengo. Cuando yo derivo esta función, la derivada de esta función, ¿qué es? Es el producto de los gradientes, ¿no? O sea, es una función de R en R y simplemente me va a quedar que es el producto de los diferenciales, donde el gradiente de este es 1 phi' y el gradiente de este es fx fi. No es la regla de la cadena tal cual. Una pregunta. ¿Vos Sí. derivás, o sea, tenés gradiente de f y gradiente de qué otra cosa? De esta función, no sé, llamale h chica. O sea, si querés, no es un gradiente, es un jacobiano, ¿no? Porque son dos funciones coordenadas, o sea, este de acá, digamos, en la matriz jacobiana de la función h en x es 1 phi'. Es un vector columna, ¿no? Sí, o sea, pues tengo y la matriz jacobiana de la función f, en un x es, profe, perdón, no escuché nada porque se me cortó internet. bien. Ahora, el dibujito este lo ves.
El dibujito este acá, el diagramita. O sea, ni bien te hice la pregunta, empezaste a aplicarse, se me acordó todo, tuve que entrar y salir de nuevo. Está, bien. Sí, Bueno, sí, lo veo. está, lo repito, digo. La expresión esta, f de x, phi de x, igual 0, o simplemente solo f de x, phi de x, la puedes ver como una composición de dos funciones. La primera función, que a x lo mandás en x, phi de x. ¿Sí? No hago más nada que eso. Y la segunda función, que es aplicar f. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de esto es lo mismo que multiplicar los cosos estos, ¿no? Digamos, las matrices jacobianas de cada una. La matriz jacobiana de la primera es una matriz columna, ¿no? ¿Sí? Porque ¿qué tiene? O sea, no es un gradiente porque no salgo de algo de R, salgo de R. Entonces, la primera coordenada, el lugar es la derivada de la primera función respecto a x y lo otro es la derivada de la segunda función coordenada respecto a x. Entonces, tiene esta pinta la matriz jacobiana. En el segundo caso, cuando hago aplicar f, la matriz jacobiana es simplemente el gradiente, ¿no? Que es fx, fi. Y entonces cuando multiplico las dos, me queda esta ecuación. ¿Sí? Porque ¿qué es? Es fx, fi por 1 phi de x, phi prima, que me queda fx por 1. La otra manera de verlo, que es la regla de la cadena, lo mismo, que es, si yo quiero derivar cualquier expresión, me olvido de esto por un momento, y tengo una expresión acá, g de x, h de x, no sé, j de x, y yo quiero derivar esto respecto a x, o sea, esto es una función que solo depende de x, entonces le tomo la derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La regla de la cadena lo que me dice es, bueno, como estoy aplicando varias cosas, yo quiero derivar respecto a x. Bueno, pero ¿qué es lo que tengo? Primero tengo cómo se mueve g según la primera variable. Por la derivada de la primera variable según x, que en este caso es 1. Esto es 1. Después tengo que hacer, bueno, ¿cómo se mueve la función según la segunda variable? Porque acá también también tiene un x ahí metido, en ese punto, por cómo se mueve esa segunda variable según x, que es esto. Esto es cómo se mueve g en la segunda variable por cómo se mueve la segunda variable según x. Más la derivada respecto a z de g, o sea, cómo se mueve la tercera variable, en ese punto, por cómo se mueve la tercera variable según x. Sí, o sea, es bien regla de la cadena, tal cual. Que lo pueden ver así, con el producto de las hessianas, o simplemente es, yo derivo respecto a x, entonces es como que tengo un arbolito, ¿no? Digamos. Si quiero derivar respecto a x, bueno, la primera variable, que es esta parte, ¿cómo se comporta según x? Por la derivada ta. Y después derivo la segunda variable y cómo ella se comporta según x. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Gonzalo? O el resto, no sé si quedó claro. Quedó claro. Creo que justo Gonzalo se ve que sigue con problemas de internet que no se encuentra. Por eso no hubo respuesta. Está. Bien. Está, entonces, ahora sigamos, ¿no? O sea, porque a lo que quería decir es, está, con esto obtenemos la derivada primera. Y ahora esta misma ecuación la podemos volver a derivar. ¿No? Sigue siendo una ecuación que solo depende de x. Podemos derivarla nuevamente siempre y cuando tengamos las derivadas, ¿no? Entonces,
derivando ahora esto de nuevo, digo derivando porque solo depende de x, ¿no? Está. Entonces, ¿esto qué me da? Cuando derivo f, la derivada respecto a x, entre acá, que es lo que tengo que hacer regla de la cadena de vuelta, ¿no? Entonces me queda la derivada respecto a x, la derivo de vuelta respecto a x, por la derivada de x, que es 1. Más la derivada respecto a x, la derivo respecto a la segunda variable, por phi' de x, ¿no? Está, y eso es la derivada de este de acá. Me da esto. Más, y ahora tengo que hacer acá, que es la regla del producto, ¿no? O sea, la derivada del término izquierdo por el derecho, más el izquierdo por la derivada del término derecho, ¿no? Y entonces, acá, ¿qué es lo que aparece? Me aparece la derivada respecto a y. Bueno, ahora la tengo que derivar respecto a la primera variable, por x phi de x, ¿tá? Y respecto a la primera variable, vale 1, más la derivada respecto a y, la derivo de vuelta respecto a y me aparece por phi' de x, ¿no? Y todo esto por phi' de x. Y ahora, cuando derivo el término de la derecha, me aparece la derivada segunda de phi, ¿no? Me aparece más fy x phi de x por phi segunda de x. Y esto es 0 de nuevo, ¿no? O sea, simplemente derivé esto. Que si quieren lo pueden acoplar de una manera más linda y nos queda fxx x phi de x más, acá todos los que tienen phi', que es 2 veces f de xy, ¿no? Porque este y este valen lo mismo. Entonces 2 veces de la derivada cruzada en x phi de x por phi', más derivar 2 veces respecto a y por phi' al cuadrado, y me queda más fy en x phi de x phi segundo. Y esto es igual a 0, y entonces podemos despejar, si quieren, la derivada segunda. Respecto a de la derivada segunda de phi, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos queda todo esto, o sea, menos todo este chorizo, que voy a escribir fxx más 2 fxy phi'. Lo escribo así para que no sea tan largo. Más f y phi' al cuadrado, todo esto dividido phi respecto a y. ¿Sí? Y haciendo esto podemos seguir y seguir y seguir. O sea, siempre y cuando tengamos todas estas derivadas y sean lindas y etcétera, vamos a poder seguir haciendo esto. Profe, en esa parte, para hacer phi segunda, también puedes derivar el cociente de las derivadas, ¿no? También puede derivar el cociente de la derivada. Ahí va. Y ver algunos detalles para ver de que en verdad se te va, ¿no? Digamos, que te queda igual a eso. O sea, te va a dar lo mismo que esto. O sea, porque cuando haces la derivada de esto, o sea, si lo ven, si lo pensáramos como el cociente, la derivada de esto es esta parte de acá que hicimos, ¿no? Por el de abajo. Menos la derivada del de abajo, que es esto de acá, por el de arriba, sobre este el cuadrado. Y ahí ven y se te empiezan a ir las cosas en definitiva. En definitiva es lo mismo, ¿no? Eso. Hay que convencerse de que les da lo mismo.
Ita. Entonces, si quieren, vamos a borrar. Va a ser un lugarcito. Borrar esto acá. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces veamos ahora. ¿Cuánto vale cada cosa, no? Entonces vamos a poner los ingredientes que necesitamos. Que dijimos. F de Y en XY nos da X cuadrado más 1 sobre Y. Entonces, F de Y en 1, 1 vale 2. F de X, F sub X en XY vale 2XY más 1 sobre X, ¿no? Porque va a ser análogo. Entonces, F respecto a X nos queda que vale 3, ¿no? Nos queda 2 más 1, 3. Por lo tanto, si quieren, phi' en 1, que es menos 3 dividido 2. ¿Sí? Ok, y ahí completamos lo primero que nos pedían, que era esto de acá, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hagamos este cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hacemos ese cociente, necesitamos saber, bueno, ¿cuánto vale fxx en un xy? Que es derivar esta respecto a x de vuelta. Me queda 2y y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x2, ¿no? Entonces, fxx en el 1, 1 vale 2 menos 1, 1. Después, la cruzada es derivar, ¿dónde es que estoy? Es derivar esto respecto a y, entonces me queda solo 2x, ¿no? Porque este no tiene, el 1 sobre x no tiene, es constante según y. Entonces, f de la cruzada en 1, 1 me da 2. ¿Sí? Y después vengo acá y digo f y 2 veces, ¿cuánto vale? Fy 2 veces, ¿dónde estoy? Acá. Es derivar esto respecto a y, que el primer sumando me vale 0, y el segundo sumando es menos 1 sobre y cuadrado. Entonces, f y vale menos 1. Y ahora, con todas estas 4 cosas, tenemos que entonces la phi segunda en 1, ¿sí? ¿Cuánto vale? Vale 1 más 2 veces por 2, que era la derivada cruzada, por menos 3 medios. ¿Sí? Por menos 3 medios, más la derivada, esta que es, o sea, menos 1 por menos 3 medios al cuadrado. Todo esto dividido la derivada respecto a y, que es 2. Y esto da 29 octavos. Perdón, ¿no falta un menos al principio de todo? Menos todo, tenés razón. Bien, tenés un menos todo este chorizo.
tenés razón. Entonces, perdón, te queda positivo también. Esto estaba bien. Profe, tengo una duda un poco antes. Sí. ¿Por qué la derivada segunda respecto a y te da lo que te da? Porque no Bien. entendí cómo llegaste a eso. Lo que hice fue derivé o sea, yo tengo la ecuación fx, phi de x igual 0, ¿no? Si derivo esta ecuación, obtengo la relación que hay entre la derivada de phi prima, que es esto, Ujú. ¿no? Sí. Si yo derivo esta misma relación, una vez más, llego a esto de acá. A todo este chorizo horrible. ¿Sí? O sea, derivo ahora, en vez de derivar la ecuación esta, derivo la ecuación que tengo con las derivadas. ¿Sí? Entonces, O sea, lo entiendo, pero, o sea, en realidad estás derivando respecto a X, por ejemplo, en F sub I, y te aparece un F sub I. Eso es lo que no me no, cierra claro, del todo. porque es de vuelta regla de la cadena, o sea, ese es el tema. Yo estoy derivando respecto a X. X mi variable, por eso hay una cosa que en regla de la cadena hay que tener cuidado, que una cosa es derivadas parciales y otra cosa es respecto a quién estoy derivando. O sea, yo estoy derivando respecto a la variable X, pero la variable X aparece en la primera coordenada y en la segunda coordenada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo quiero derivar y saber cómo se mueve respecto a X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar esta función, llamarle Pepe, respecto a la primera variable, o sea, me aparece este segundo X, por la derivada o sea, la regla de la cadena, ¿no? Por lo de adentro, más cómo se mueve Pepe según la segunda variable, por la derivada de la segunda variable. Sí, o sea, es de vuelta este mismo diagramita de acá arriba. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, ¿por qué? Porque la X está en todas las variables. O sea, si hubiera alguna variable que no estuviera la X, no la tengo que derivar. O sea, por eso es como, es medio molesto en el cálculo multivariable la regla de la cadena, ¿no? Es como más entreverada. Pero Ah, es eso, o sea, claro, yo me tengo que derivo respecto cada vez que aparece la X. Para la F aparece en la primera variable y en la segunda. Entonces, esos son los X e Y. Que tal, no es como muy linda la anotación que mi variable sea X y como que ahí se abusa mucho de la anotación. ¿No? Pero cuando pongo f sub x, estoy derivando respecto a la primera coordenada de la función. ¿Sí? Después, o sea, es como que se hace costumbre. Capaz que sería bueno poner estilo fx y en vez de poner x, poner z, phi de z, ¿no? Y ahí queda capaz que mucho más claro. Es la derivada respecto a la primera variable, la primera coordenada, por la derivada de z respecto a z, digamos, ¿no? O sea, capaz que ahí podría quedar más claro. claro, me confundí con las coordenadas y las variables, básicamente. Claro, sí, es que Bien. pasa, es bastante, es enredado. Gracias, profe. Bien. Y Si bueno, no, esto, si no lo otro, perdón, es dejar, en vez que poner phi de x, poner y al final, está por el teorema, sabes que y es phi de x y lo cambias al final, capaz que te marea menos. sí, O está capaz también, que, ah, eso también. o sea, Pero te hace sí, entreverarte menos. claro, pero ahí lo que pasa es que no te aparecen. El problema de eso es que nunca te aparecen estos términos, ¿no? ¿Me Claro, explico? en eso también. O sea, Tienes ¿por qué? razón. Porque, ¿por qué te aparecen estos términos o por qué puedes derivar respecto a una sola variable? Es porque esto la transformas en una función, esta de acá, ¿no? Que a un z, si quieren, que lo manda a z,
phi de zx, f de z, phi de zx es una función de RNR. Entonces la puedo derivar. ¿Cómo se mueve? Esto según cómo se mueve z. Esto es un número, esto es un número. Y está. Y ahí es que te aparece la regla de la cadena, que está hecha entreverada, ¿sí? Y a veces hay que tener muy claro cuándo es derivo respecto a coordenadas y respecto a las variables, ¿no? Bueno, esta cuenta da 29 octavos, créanme si quieren, pero si no, o sea, esto de acá es menos 6. Menos 6. Y esto de acá es, sin el menos, esto me da 9 cuartos. Y si lo pasás todo a cuartos, te queda menos 29 cuartos, y como tenés el menos, te quedan más 29 cuartos, dividido 2, que te da 29 octavos. ¿No? O sea, lo importante era ver esto. Ok, bien. Y ahora lo otro que quería hacer, si tienen después alguna pregunta me hacen, pero lo que quería llegar a ver, ¿dónde es que está? Acá. Que es el ejercicio 14, y es un pequeño comentario también. Que es lo siguiente, o sea, empecemos, voy a escribir el ejercicio 14 y dice lo siguiente. Sea f de R3 en R, ¿sí? Tal que f de x, y, z es igual, y también la formulita, ¿no? AXZ más ZX arcotangente de Z más Z por seno de 2X más Y. Menos 1. Con A en R, ¿no? Muy bien. A en R. ¿Está? Miren esto. Y pide la parte A nos dice probar que la ecuación f de x y z igual 0, determina a z en función de x e y alrededor de 0 y sobre 2, 1. ¿Está? Ok. En un principio, ustedes me podrían decir, pero el teorema que vimos es otra cosa, ¿no? O sea, en el teorema salimos de R2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, pero es generalizable, ¿o no? Es generalizable, pero es generalizable aún más. O sea, que a este caso, que es lo siguiente, o sea, si ustedes entran a Wikipedia, probablemente, si en algún momento tienen problemas con este teorema, van a hacerlo, y ponen el teorema de la función implícita, lo que pasa es que en verdad uno lo puede generalizar a algo del estilo Rm por Rn en R, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá le voy a llamar a X a mis primeras M variables e Y a mis segundas N variables, ¿no? Está. Y entonces el teorema es lo mismo, nada más que en vez de pedirle, o sea, cuando la condición esta que yo pedía, que era la derivada de f respecto a y en el punto xy distinto de 0, lo que estoy pidiendo es que sea invertible la derivada respecto a y, ¿no? O sea, estoy en un número, que un número sea distinto de 0, es pedir que sea invertible. Está. En el resto de los casos, lo que va a pasar es que la condición que voy a pedir es, si la tengo acá generalizada, es que la matriz jacobiana con respecto a las últimas variables, ¿sí? ¿Que eso qué es? O sea, esto vendría a ser en el punto xy,
O sea, esto simplemente es las derivadas respecto a las últimas n variables, sea invertible. Sí, o sea, que es lo mismo que esto, en definitiva. Nada más que, como tengo más variables, está. Sí, o sea, porque esto en verdad es m más n a r n. Esa sería la manera de generalizar. Sí, o sea, entonces yo lo que pido es que las derivadas respecto a... Porque en definitiva esto lo pueden pensar como que tengo n ecuaciones, ¿no? Una para cada función de acá, digamos. ¿Sí? Tengo n ecuaciones, que es f1 de xy igual 0, f sub 2 de xy igual 0, y así, ¿no? fn de xy igual 0, digamos, ¿no? Como que la idea es esa misma. Y en vez de pedirle que respecto a la segunda variable sea distinto de 0, le pido que todo este jacobiano, según la segunda variable, sea invertible, digamos. ¿Sí? Esto sería como generalizar la segunda variable, pero también puedo generalizarlo en esta de acá. O sea, el m este puede ser cualquier cosa, aunque el n sea 1. O sea, en este caso, ¿no? Digamos. O sea, puedo agarrar y decir, salgo de R5 en R, digamos. R4 en R. No me importa. Lo que va a pasar es que voy a sacar una en función de las otras tantas que tenga. Sí, o sea, si quieren, cuando hacen un sistema en GAL, les re ha pasado. Cuando resuelven tienen una ecuación y no necesariamente la solución puede darles un plano, por ejemplo. O sea, depende de dos variables, ¿no? O que dependa de tres, por ejemplo. Alguna condición. En definitiva, eso es lo que está pasando. Acá como que me va a dar como un plano. Digamos, o sea, me va a depender de dos variables. ¿Sí? Me va a dar una superficie. En definitiva. Esto, a modo de comentario. Sí, o sea, y esto es como si fuera un sistema de ecuaciones, si quisiera. Tengo por cada función coordenada tengo una ecuación, y bueno, entonces, cuando es invertible esta matriz, tengo una solución, en definitiva, del sistema. Eso es, si lo quieren pensar como, si se acuerdan cuando la matriz era invertible, tenía una única manera, ¿no? ¿Se acuerdan? Un sistema AX igual B. Si la matriz es invertible, X es únicamente determinado, ¿no? Piénsanlo, lo pueden pensar un poquito así. Nada más que no puede ser más loco esto, ¿no? Comentario. Totalmente al margen, pero digo que entonces no necesariamente necesito dos, lo único que sí necesito pedirle es siempre lo mismo, ¿no? Esto es para el caso que tengo más coordenadas en esta segunda parte. Si tengo una sola, voy a seguir pidiéndole lo mismo respecto a la coordenada que quiera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero, paso 1, tengo que verificar, tengo que preguntarme, f de 0, pi sobre 2, 1, ¿vale 0? No, o sea, esa es la primera pregunta que tengo que hacer. El punto este en el que quiero hacer las cosas está, digamos, verifica la ecuación, y bueno, ahí es que tengo que sustituir, ¿no? Digamos, f de 0, pi sobre 2, 1, es exactamente a por 0 por 1 más 1, más 0 por arcotangente de 1 más 1 por seno de 2 por 0
más pi sobre 2, ¿no? Menos 1, este vale 0, y esto vale 1. Entonces esto es 0. La primera parte se verifica. Y ahora, si me piden, quiero ver si determina z en función de x e y. ¿Qué voy a necesitar? Digamos, con esto me aseguré que estoy acá adentro. Está en todos los puntos que verifican eso. Ahora quiero despejar la z en función de x e y. ¿Qué tengo que verificar? ¿Qué tenía que verificar en los otros casos? O sea, en los ejemplos anteriores, cuando quería y en función de x, ¿qué necesitaba verificar? Es lo que hicimos acá. Por ejemplo, en este. Probar que la siguiente ecuación determina y en función de x, verificábamos que esta fuera distinta de 0, ¿no? O sea, si quiero despejar y en función de x, tengo que verificar que la derivada respecto a y en el punto sea distinta de 0. ¿No? Bien, entonces ahora si quiero determinar z en función de x e y, ¿qué tengo que verificar? Que en z sea distinto de 0. Exacto. O sea, Lo que tengo que verificar es eso, exactamente. La pregunta ahora es, f sub z en el punto 0 pi sobre 2, 1. ¿Es distinto de 0 o no? Si es distinto de 0, puedo aplicar el teorema. Y chau. ¿Sí? Entonces venimos acá y ¿qué me pueden decir? F sub z en x en un x y z es ax más x dividido 1 más z cuadrado, ¿no? La derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más z cuadrado, más seno de 2x más y. ¿No? Entonces venimos y decimos, la derivada respecto a z en 0 pi sobre 2, 1. ¿Cuánto vale? Sustituyo acá y me queda 0, 0, 1. ¿No? Y es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, con estas dos cosas, ¿qué es lo que voy a tener ahora en este caso? Por lo tanto, existe, ahora va a ser phi, una función que va a ser un poco distinta, porque va a ir de un i por j en un j ñoqui, si quieren, digamos. O sea, va a estar en un entornito, ¿sí? Tal que phi de x, y me da igual a z, y f de x, y phi de x, y es igual a 0. O sea, despejo la última variable en función de las primeras dos. Por eso es que me queda esto acá un poquito distinto, digamos, ¿no? O sea, es una función en dos variables ahora, la phi. Depende de dos cosas. ¿Sí? Y entonces ahora la pregunta es la siguiente. La parte B, con esto probamos que lo determinamos. Perfecto. Y ahora la parte B me dice hallar A en R para que 0 pi sobre 2 sea punto crítico de phi. ¿No? No sé si lo dice así explícitamente, pero lo dice así, creo. Ahí va. Entonces, si quieren,
¿Qué necesitamos para que algo sea un punto crítico? Que anule el gradiente del punto. Ahí va, necesitamos que el gradiente, es decir, gradiente de phi en 0 pi sobre 2, tiene que ser 0, 0. Perfecto. Y ahora, ¿cómo? ¿Alguien me puede decir cómo encontrar el gradiente? O sea, quiero ver que el gradiente se anule acá. Ok. Pero para eso hay que encontrar el gradiente. ¿Alguien se anima a decir cómo sería el gradiente? ¿O cómo puedo encontrarlo? O sea, Tenemos que buscar un análogo a lo que teníamos antes para la derivada, ¿no? exacto. Va a ser exactamente. Sería la misma fórmula evaluada en 0 pi sobre 2. A ver, pero miren la fórmula. La fórmula era una cosa así, ¿no? La formulita, por eso yo hice hincapié de dónde sale la formulita, ¿no? ¿De dónde sacábamos la formulita? De derivar la ecuación. ¿No? O sea, nosotros derivamos la ecuación esta y obtenemos la formulita. ¿Están de acuerdo? Si ahora ustedes se enfrentan a algo nuevo, que no tienen una formulita, capaz que pueden hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, nosotros tenemos ahora esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación que depende en dos variables. ¿Qué podemos hacer? O sea, si derivamos. Derivada parcialmente. Exacto, si derivamos según x nuestra ecuación, igual 0, ¿qué obtenemos? Obtenemos, bueno, derivemos esto según x, ¿no? ¿Qué va a ser? La derivada parcial respecto a la primera variable en x, y, phi de x, y, por la derivada de x, más la derivada segunda. O sea, la segunda variable, ¿tiene un x o no? No, no. No, no tiene, entonces no va a aparecer, ¿no? Digamos, haciendo la regla de la cadena, no va a aparecer acá. Y ahora, la tercera coordenada, ¿tiene un x? ¿Depende de x? Sí, aparece acá. Entonces me va a quedar que es más fz, o sea, la derivada parcial respecto a la tercera coordenada, en x, y, phi de x, y, ¿por quién? Por la derivada de phi respecto a x, que eso es phi x de x, y. Y esto va a ser igual a 0. ¿No? Entonces, si quieren, tenemos la nueva formulita que es phi x en xy es, voy a sacarle los xy para escribirla más concisa, phi x que es menos fx sobre fz. ¿Están de acuerdo? Y voy a poner en rojo, haciendo lo mismo. Para, ¿cómo se llama? La variable y, tenemos, respecto a la primera coordenada, no tengo y, entonces no me aparece, y me aparece phi y en x y phi de x y más fz x y phi de x y por la derivada respecto a y de phi. Y también da 0
y obtenemos casi la misma formulita. Phi I es menos Fi sobre Fz. Es decir, lo que estamos viendo acá es el gradiente de phi en xy es menos fx. Voy a sacar el xy esa para que quede más conciso. El gradiente es menos fx sobre fz menos fy sobre fz. ¿Están de acuerdo? O sea, es casi lo mismo, ¿no? Sí, sí. Está, nada más que hay una pequeña variación. Y bueno, entonces ahora que tenemos los gradientes, podemos decir, o sea, además, si quieren, una cosa es gradiente de phi en 0 pi sobre 2 es igual a 0, 0, si solo si fx en 0 pi sobre 2, 1 vale 0 y fy en 0 pi sobre 2, 1 vale 0. No, o sea, Vamos a volver un segundito a la diapo anterior. ahí está. A la anterior. A la anterior. Ahí Está. No, para que esta No, es la anterior, la anterior. Está. Esa, Bien. esa. O sea, lo que digo es, Ya está, gracias. bien. Porque para que no me di cuenta que. Ahí va. Voy a escribir esto de vuelta. Entonces, digo, este comentario lo podríamos haber hecho antes, ¿no? El gradiente en el punto este es 0, 0. Si y solo si pasan estas dos cosas. O sea, la derivada respecto a x en el punto en el que estoy vale 0 y la derivada respecto a y también. ¿Sí? O sea, lo podemos ver mismo acá, ¿no? O sea, el punto crítico de la función phi es cuando se anula el numerador, ¿no? Porque el denominador no se anula. Esa es la joda. Porque si no, no la puedo definir. Entonces, como esto no se anula en todo un entornito, la única chance que se anule es que se anule el de arriba, digamos. Y acá queda lo mismo en este caso. Sí, pero esto no sé si ya los calculamos o no. En este caso creo que no lo habíamos calculado todavía. Calculamos solo fz. Pero, ahí está. Pero fx, si quieren, fx en un x y z, ¿qué pinta tiene fx? La derivada respecto a la primera coordenada es az más arcotangente de z más z más 2z coseno de 2x más y. Entonces, si le evaluamos en ese punto, 0 pi sobre 2, 1, nos da a más arcotangente de 1, y esto vale 0, ¿no? Así que nos da esto. Y si hacemos lo mismo con fy, ¿no? En x, y, z, nos queda exactamente el primer sumando no aparece, el segundo tampoco, recién aparece el tercero que nos queda z por coseno de 2x más y, que vale 0. Entonces, de acá, si quiero, usando todo esto, tengo que sacar que entonces A tiene que ser arcotangente de 1. ¿Sí? ¿No es menos arcotangente de 1? Menos arcotangente de 1, tenés razón. Tenés razón. Ahí va. Y arcotangente de 1 no era 1 sobre raíz de 2, si no recuerdo mal. No tengo ni idea.
No sé, porque. No sé. No sé. A ver, si querés, ¿para qué valor la tangente vale 1? La tangente vale 1 cuando seno y coseno son iguales. 45 grados. Entonces ahí va, te daría Medianes pi cuartos. pi sobre 4, si quieren. Bueno, Menos pi sobre 4. Y está. Digamos, con esto. ¿El anterior? Sí, la diapositiva anterior. Sí. Está. Eso mismo, gracias. Bien. Está. A mí, ¿cómo es? Lo importante para mí de esto, que está, o sea, por más de que esté la formulita y todo, está, después se van a acordar la formulita y chao, no pasa nada. Pero que está bueno que de dónde salen las formulitas, que sale de derivar esto, digamos. Porque de repente se enfrentan a algo que no vieron antes, pero acuérdense que la información en lo de la implícita está acá. O sea, una vez que tengo esto, después puedo encontrar todo. Si no me acuerdo de la formulita, lo puedo hacer a huevo y digamos. Entonces, de acá es de donde sale todo. Si yo derivo esto respecto a la primera variable, o sea, a x, voy a sacar la derivada de phi respecto a x. Si lo hago al revés, pero con y, voy a sacar la derivada de phi respecto a y. Por ejemplo, si quisiera clasificar el punto crítico, podría agarrar y decir, bueno, le calculo la hessiana a phi. ¿Y qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que derivar esta ecuación respecto a x para que me aparezca phi xx. Voy a tener que derivar la primera ecuación respecto a y para que me aparezca phi xy. Y voy a tener que derivar la ecuación roja para que me aparezca phi y, ¿no? De hacer mucho, uno puede ver que van a aparecer cosas parecidas a el caso anterior, digamos. O sea, si ven, es casi esta fórmula, nada más que phi x es la derivada de x respecto a la de z y phi y es la derivada de y respecto a z, dividido la de z, ¿no? O sea, es como que bastante, ¿cómo es? Imaginable qué pinta pueden tener. Pero, ante la duda, sacan el overall y se ponen a laburar, digamos, y pueden hacerlo, ¿no? Que está como que en esta ecuación de acá es que está toda la info. ¿Sí? Y está. No sé si tienen alguna preguntita más o algo. En la parte del límite del C, ¿hay que hacer Taylor o algo de eso? La parte. ¿Tenía una parte C? Sí, Mirá. una parte C como un límite. No tenía ni idea, ni la había leído. Pero ahí va, la idea es eso. O sea, seguro te da un 0 sobre 0 y hacer Taylor. O sea, no sé, digo, lo miro y me parece que tiene toda la pinta de que te da 0 sobre 0 y entonces haces Taylor. Sí, da 0 sobre 0. Nos interesa solamente Taylor al phi. El resto Claro, no. haces el Taylor de phi, que ya lo tenés, ¿no? Porque en ese punto. Acá me pasé. ¿Qué es lo que pasa? Acá probamos que es punto crítico ese. Entonces el Taylor de orden 1 ya sabemos que no da 0. Hay que hacer Taylor de orden 2. Que si quieren háganlo de deberes y lo podemos comentar el martes. Y como es punto crítico, sabemos que el diferencial primero da 0 también. Exacto. Entonces vamos a tener que calcular, para la parte C si quieren, lo escribo acá, vamos a tener que calcular phi xx. O sea, vamos a tener que calcular phi xx, phi xy y phi y, digamos. O sea, y ver qué onda. O sea, Taylor orden 2 va a haber que hacer. ¿Está? Si quieren, véanlo de hacer y de última comentamos alguna cosa el martes, ¿está? Dale, gracias por la clase. Gracias. Bueno, nos vemos el martes entonces. Dale, buen fin de semana. Igual.